de circunstancias a cargo del señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Saima. Bueno, muchas gracias. Primero, anticipadamente, pedir disculpas por el atraso en la organización. Los parlamentarios bolivianos, asambleístas, serán sometidos a un duro castigo por esta mala organización. Bueno, presidente, compañera Agripina, vamos a hacer cuentas en esta forma de atrasarnos. Me convocaron a las 9 de la mañana, estaba a menos 20 para las 9 y no había nada. Disculpa, verdad, a nombre del pueblo boliviano por el atraso, a todos los invitados asistentes a este evento interparlamentaria. Saludos a todas y a todos. En la convocatoria que hemos visto a esta reunión, se tratará sobre todo por la paz, la cooperación, democracia, pero también mejores parlamentos. La democracia es la más fuerte. Es una responsabilidad de las distintas organizaciones de parlamentos que representan a cada país. Cada país tiene su propia particularidad en las regiones. Y en esta clase de eventos es importante compartir las experiencias para fortalecer las democracias, para profundizarlas, pero también para que la democracia sea el mejor instrumento, no solamente democrático, sino del desarrollo de nuestros pueblos. Y una de las tareas también es con relación a los pueblos indígenas. Y en estos tiempos, si bien hay parlamentos o asambleístas en el mundo, es justamente queremos que nuestros países sean parte importante para el desarrollo mediante las democracias implementadas en cada país. El movimiento indígena en Bolivia tiene profundas diferencias con la democracia occidental, donde hay mayorías y minorías. Cuando hay mayorías y minorías, llega una diferencia a partir de ese momento. En mi vivencia, en mi comunidad, nunca conocí que hay mayorías y minorías, sino se toman decisiones de consenso, después de un amplio debate profundo. Y algún hermano y hermana siempre va a plantear una propuesta, y una propuesta es para todas y todos, no para un grupo. Y cuando se somete a una votación, los que pierden quedan como opositores o son resentidos finalmente. Esa es la democracia occidental, si hablamos de profundizar la democracia. Y esa es nuestra profunda diferencia. Llegan las elecciones, por supuesto, legal, legítimo, democrático, pero el que pierde ya queda resentido o derrotado y ahí viene la oposición. Pero siento cuando ustedes tienen planteamientos, mejores parlamentos, la democracia debe ser la más fuerte. Y eso, en mi experiencia vivida, desde la lucha comunal hasta la lucha sindical, que es tan importante es que propuestas sean para todos y no para un grupo. Bueno, entendemos, repito nuevamente, que tenemos muchas diferencias de carácter cultural, de carácter democrático con el movimiento indígena. Hasta en la lucha sindical practicamos una democracia occidental de mayorías y minorías. Para un día llegue que la democracia sea de consenso y no por mayorías y minorías. Pero cuando hablamos de la paz, creo que es lo más importante. Yo siento que
La paz no se hace con guerras, la paz no se garantiza con bases militares ni con intervenciones militares. Yo siento que en estos tiempos, cuando ya no hay golpe de Estado, especialmente en América Latina y el Caribe, ¿qué gestan? Los imperios gestan ingobernabilidad después de que fracasaron con golpe militar, o golpes militares. Estaba escuchando por ahí, algunos hermanos dicen que está gestándose frente a gobiernos anticapitalistas y antiimperialistas, creando de algunos países las llamadas estrategias que desarrollan mediante los llamados manuales de guerra no convencional. Ya lo hicieron en Ucrania, en Siria, en Libia, ahora quieren implementar en Venezuela. Después de pasar por algunos continentes, ya vienen América Latina y el Caribe. ¿Cuál es el interés? Y aquí puedo decirles con mucha certeza, queridos parlamentarios, presentes y oyentes también, y a todo el pueblo boliviano y a todo el pueblo del mundo. Para países que tienen gobiernos, presidentes anticapitalistas, antiimperialistas, hay esta clase de acciones de crear ingobernabilidad y justificar después una intervención de carácter militar, sea Naciones Unidas o Cascos Azules o la OTAN, por ejemplo. ¿Para qué? Claro, si un gobierno, un presidente procapitalista, por más tengan problemas económicos, problemas sociales, los imperios defenderían a ese gobierno. Y cuando un gobierno anticapitalista, antiimperialista, puede tener todos los problemas, a veces por exageradas ambiciones de algunos sectores sociales, algunos también por razones políticas, es un derecho. Pero cuando los países, algunos países, puede ser en Bolivia, otros países son anticapitalistas, usan lo mínimo para crear ingobernabilidad. Pero, ¿qué busca en el fondo? Lo que pasó en Libia, otros países, que detrás, antes de golpe militar, antes eran por golpe, mediante el golpe militar, ahora por ingobernabilidad, vienen nuevamente como adueñarse de los recursos naturales. Si buscamos la paz desde el Parlamento Mundial o Parlamento o interparlamentaria, la paz no es con guerras, no es con intervenciones. Pero ¿a qué conclusión llego después de estar 8 años de presidente? Antes, dominarnos políticamente, democráticamente, para saquearnos económicamente. Y cuando nos liberamos, esta clase de acciones como está pasando en Venezuela. Me he pedido, queridos parlamentarios, saquen una resolución para defender la democracia en Venezuela. Es un presidente, un gobierno democráticamente electo. Ni se imaginan, yo conozco poco Venezuela, militares, movimientos sociales, patriotas que van a defender su petróleo. Porque detrás de estos problemas que está causando desde el imperio, ya con declaraciones muy vergonzosas de frente desde Estados Unidos, que está buscando derrotarlos, pero ahí va a crear más problemas. El pueblo venezolano va a defender su petróleo, porque desde esta conspiración, Estados Unidos está detrás del petróleo venezolano. Ustedes como parlamentarios saben muy bien, en este momento el petróleo libio, ¿en manos de quién está? Díganme ustedes. Analicen ustedes. ¿Antes de quién era, ahora en manos de quién? Y todavía no acaba el pensamiento de algunos gobiernos de seguir detrás de nuestros recursos naturales o convertirnos en colonias. Eso ha terminado, por lo menos va a terminar en muchos países. Y aquí en Bolivia ya intentaron un golpe de Estado, como Ecuador, como en otros países, fracasaron y fracasaron, van a seguir fracasando. Me he dado cuenta que nuestros pueblos, nuestras fuerzas sociales son antiimperialistas, anticapitalistas, que es una herencia que nos dejaron nuestros antepasados. Porque si bien hace 200 años se fundaron las repúblicas, es luchando contra el colonialismo, interno y externo. Ni quiere decir si hablamos de las Fuerzas Armadas de Bolivia.
Fuerzas Armadas de Bolivia se crearon antes de la fundación de la República, con 3 armas: caballería, infantería y artillería. En el año 1800, a ver si me pueden recordar, compañeros oficiales, 1810, ya tenían Fuerzas Armadas. ¿Y cuándo se funda la República? 1825. Después de 15 años, la lucha de militares por nuestro territorio, por nuestros recursos naturales. Entonces, hermanas y hermanos que representan a congresos, asambleas nacionales, mucha responsabilidad si queremos defender la paz, si queremos defender la democracia y si queremos cooperación y desarrollo para nuestros países. Y si queremos también mejorar la imagen de los parlamentos. Mi pedido, además de eso, quiero decirles, ¿para qué las bases militares en otros países o en el mundo? Como bases militares jamás vamos a garantizar ni paz ni desarrollo. Me he dado cuenta que algunas potencias nos usan para neutralizarnos. Nunca quieren que nos desarrollemos. Vienen migajas, pero comentarles, cuando era dirigente dirigente sindical junto a la Central Obrera Boliviana, planteamientos a gobiernos del pasado, la nacionalización de los hidrocarburos, y la respuesta que era: si nacionalizamos, no va a haber inversión. Si nos nacionalizamos, no habrá empresas que inviertan. ¿Y cuánto era la inversión en el 2005, antes que sea presidente, en temas de hidrocarburos? 200 millones de dólares. Para este año, después de que nacionalizamos, ¿cuánto es la inversión? Más de 3.000 millones de dólares. Para un país como Bolivia, es mucha plata. Es mucha plata. Siguen algunas empresas, pero ya no son dueños de nuestros recursos naturales. Son los que prestan servicios o máximos socios. Para la información de todos, antes de todos los ingresos, 82% para las empresas petroleras, 18% para los bolivianos. Y ahora, 15, 18% para las petroleras. Tienen derecho, por supuesto, garantizar sus utilidades, pero más del 80% queda para los bolivianos. Es el modelo boliviano y por eso nos hemos liberado económicamente. ¿Qué tan importante es que el Estado tenga el control absoluto sobre sus recursos naturales? Y de verdad, y ahí con los hermanos africanos podemos debatir bastante sobre las distintas revoluciones o rebeliones frente a las imposiciones, a las dominaciones que ejercieron desde Europa o desde otros continentes. Que no solo es importante liberarnos socialmente, culturalmente, sino a la liberación social y cultural hay que acompañar con una revolución económica, con una liberación económica y financiera. Si no lo hacemos, nuestras revoluciones no tienen mucho sentido, no durarán. Y aquí hay una combinación de una liberación económica, social, cultural, pero ahí los sudamericanos deben plantearnos, lo que nos falta es una liberación científica y tecnológica. Saludamos a Brasil, a Argentina, perdón la expresión, siento que no es suficiente. Cuando el Estado boliviano, el gobierno boliviano, quiere transferencia tecnológica, tratamos de acudir a Argentina, Brasil, todavía su tecnología tampoco siento que está compitiendo con el norte, con Europa, con Asia. Una responsabilidad, es la responsabilidad de nuestro presidente, pero siento que hay que plantearnos una liberación de carácter científico. Hermanas y hermanos presentes acá, cuando ustedes hablan de pueblos indígenas, ustedes saben que durante el siglo XIX, llamados indígenas, indios, considerados sin alma, barbarie, nos dijeron que éramos incivilizados, de todo nos trataron. Bueno, tal vez
ese tiempo ha pasado. Durante el siglo XX, los liberales nos trataron como pobladores atrasados, que para progresar deberíamos de someternos a la cultura eurooccidental. Querían blanquearnos para tener civilización. Tantas cosas pasaron. Estaba leyendo mensaje de último momento. Esta mañana, aquí decía un mensajito que me llega. Medio de comunicación internacional. Noam Chomsky. Estados Unidos ejecutó un enorme exterminio de indígenas para apropiarse de sus recursos naturales. En algunos tiempos, por ejemplo, en Inglaterra, perdón, si están los parlamentarios de Inglaterra, impulsó el exterminio de todos los pueblos indígenas de este continente. Siento que fracasaron, sí, como en muchos países, nuestros antepasados desistieron, yo diría, hasta derrotaron. Y ahora estamos en los tiempos, yo siento que ahora son tiempos, el siglo XXI es el tiempo de los pueblos, la diplomacia de los pueblos. Y lo más importante, para los pueblos indígenas, la madre tierra con el ser humano son inseparables. Hasta tenemos diferencia con algunos llamados partidos de izquierda. Solo se ocupan de los derechos humanos, pero no de los derechos de la madre tierra. Y el movimiento indígena, pues, tiene una práctica de vivencia en armonía con la madre tierra. Dijimos tantas veces, sigue convencido, la madre tierra puede existir mejor sin el ser humano, pero el ser humano no puede vivir sin la madre tierra. Después de recuperar tantos derechos, creo así, hace 70 años recién Naciones Unidas se dio cuenta que el ser humano tenía derechos humanos, por eso la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tienen los derechos civiles, derechos económicos, los derechos políticos. Creo el año 2007, o 2007, por fin Naciones Unidas se dio cuenta que también los pueblos indígenas tenían sus derechos. Y el primer parlamento que ratificó esa declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas ha sido Bolivia, justamente, gracias a mis compañeras y compañeros. Ahora, felizmente las Naciones Unidas ya aprobó nuestra propuesta. El derecho de la madre tierra está en debate. Y así como el Parlamento Mundial, son veedores que participan en las Naciones Unidas, sería importante acompañar este debate sobre el derecho de la madre tierra. Pero también informarles que en estos tiempos, en este nuevo milenio, no puede haber colonias todavía en América Latina y el Caribe. Que algunas islas sean dependientes de Inglaterra o de algunos países europeos. Que Malvinas sea una base de OTAN, no compartimos. Malvinas sigue siendo de Argentina y debe ser para Argentina, para Latinoamérica. No es posible que la falta de una salida soberana al mar, perdida injustamente tras una invasión de Chile a nuestro territorio, no solo ha provocado daños económicos incalculables, sino también ha roto la cosmoinvasión de los pueblos indígenas. Son temas de debate por ahora, pero Bolivia, quiero decirles, es un país pacifista, no intervencionista ni expansionista. Políticas expansionistas siempre traen conflicto, provocarán derechos. Por eso yo saludo esta reunión, encuentro de parlamentarios, pero aportes por la vida y por la humanidad, aportes sobre todo para que la democracia no solamente sea un espacio de participación, sino que sea de decisión.
Y se imaginan ustedes el debate permanente que tenemos con los distintos sectores sociales, como gobierno, como presidente, pero pensando justamente en la justicia, en la igualdad. Nuestra lucha en este tiempo no solamente es reducir la pobreza, sino cómo luchar a reducir las profundas diferencias de carácter regional, intercontinental, pero sobre todo para achicar las profundas asimetrías de familia a familia. Esa es nuestra responsabilidad si pensamos en la paz, en la justicia, o finalmente si pensamos en la igualdad de seres humanos. Hermanos parlamentarios, desear una feliz estadía. Lamento el atraso, no comparto, soy sincero. Esperamos esta reunión que aporte, no solamente por la presencia, por su presencia en Bolivia, los bolivianos, sino desde acá, para quienes habitan en el planeta Tierra. Un parlamento mundial, interparlamentaria, que esté, que seguramente el pueblo boliviano está a la expectativa, quiere resoluciones, pero fundamentalmente pensando en los hermanas y hermanos más abandonados en la historia. No quiero contar detalles, tengo información que algunos ministros visitarán para explicarles los avances y como presidente muy contento por los resultados. Hemos dignificado a los bolivianos, contamos con soberanía, acabamos con las bases militares en Bolivia. Sin las bases militares, sin el embajador de Estados Unidos, estamos mejor que antes políticamente. Sin el Fondo Monetario Internacional estamos mejor económicamente. Es nuestro resultado de esta pequeña experiencia. Y por eso, de mucha suerte, yo también esperaré las conclusiones para fortalecernos mejor todavía y para seguir sirviendo. Algo importante, quiero que sepan, la política ahora para los bolivianos no es negocio ni beneficio. La política es la mejor ciencia de servir, es la mejor ciencia de más servicio, más esfuerzo y compromiso con nuestros pueblos. Esa ha sido la política. Antes, cuando impulsamos este movimiento político, hasta a mí me avergonzaba de ser parte de esa clase política, porque el político en Bolivia era visto como delincuente, farsante, hasta maleante. Eso ha terminado. Estamos dignificando. No siempre todas las estructuras del Estado pueden acompañar. Tengo muchas diferencias con algunas estructuras del Estado plurinacional, pero sí, desde el gobierno nacional, con mucho esfuerzo, también estamos dignificando la política, una política de servicio y no de negocio. Es importante desde el Parlamento cómo compartir estos para que política sea servicio a nuestros pueblos. Felicidades y mucha suerte. Las palabras del presidente del Estado, Evo Morales Saima, en ocasión de la sesión inaugural de esta conferencia parlamentaria internacional que tiene a nuestro país y más propiamente a nuestra ciudad como sede de este evento internacional. Marcha naval.
esta manera concluye la sesión inaugural de esta conferencia parlamentaria internacional que tiene a Santa Cruz como sede. Enseguida se tiene previsto llevar adelante una exposición magistral sobre la integración de los pueblos para el vivir bien del embajador David Chuquehuanca, nuestro ministro de Relaciones Exteriores. En este momento se va a proceder a la fotografía oficial de este importante evento que tiene a Santa Cruz como sede. Inicia hoy, finaliza este próximo miércoles 9 de abril. En este momento van a posar para la fotografía oficial del evento. Son 23 países presentes en ocasión de este evento y alrededor de 82 parlamentarios que se han registrado en este evento internacional que concluye este próximo 9 de abril. Permiso. Desde Santa Cruz, imágenes de la conferencia parlamentaria